¿Cómo están todos? Antes de iniciar con lo que es el tema del día de hoy, vamos a estar recordando un poquito el tema que se estuvo trabajando la clase pasada. La clase pasada estuvimos trabajando un poquito lo que fue professions, estuvimos viendo un poquito de vocabulario y también estuvimos trabajando lo que fue a y an, ¿verdad? En cuanto a vocabulario, pues estuve recibiendo varios correos relacionados al dictado, a los dictados que estuvimos realizando. Los felicito, vamos bastante bien. Y pues también motivarlos, ¿verdad? Que continuemos practicando un poquito, siempre lo que es vocabulario, siempre leamos, practiquemos, intentemos buscar más vocabulario, no solamente nos limitemos con el vocabulario que vemos acá en clase, ¿verdad? Porque siempre es importante aprender más vocabulario. Mientras más vocabulario ustedes conozcan, van a poder hablar de una forma más completa en inglés. Entonces nos va a estar ayudando bastante. El link que vemos en pantalla, como ya saben, corresponde a un ejercicio de práctica. Aparte de ese ejercicio de práctica, también tenemos la presentación del día de hoy disponible y también tenemos disponible, como ya saben, diferente material relacionado al curso de inglés 1. Ya tenemos disponible desde la primera clase hasta la clase actual, ¿verdad? Que es la clase en la que estamos el día de hoy. Hablando de la clase del día de hoy, hoy vamos a estar trabajando un tema ya propiamente de gramática, ya vamos a estar viendo cómo formar oraciones y ya vamos a estar viendo el primer tema de gramática en inglés, cómo yo ya puedo formar un tiempo gramatical que es del presente simple. Vamos a estarlo trabajando el día de hoy. Ahora bien, antes de iniciar con el tema, como sugerencia, sería excelente si tienen a la mano donde anotar. Todo lo que es gramática específicamente, no se limite nada más con la presentación. Por supuesto, la presentación ya está disponible. Todo lo que vaya mencionando o lo que se va mencionando generalmente está dentro de la presentación, sin embargo, no está todo lo que voy a mencionar. Entonces, para que ustedes puedan ir tomando nota, créanme que les va a servir bastante al momento de estar repasando, al momento de estar estudiando. Más si es gramática, les va a estar ayudando bastante porque son sus apuntes y todo esto les va, cuando ustedes ya quieran repasar, estudiar, van a leer, ¿verdad? Los apuntes, lo que tomaron nota y les va a estar sirviendo de bastante base para que ya puedan estar realizando ejercicios. Hoy vamos a estar realizando ejercicios. Como ejercicio vamos a estar realizando oraciones, las van a estar enviando al correo. Y de la misma forma, ¿verdad? Saben que esto es práctica, pero nos va a ayudar bastante y también me ayuda a mí a ver qué tan claro les quedó el tema, o sea, alguna cosita que todavía veo o algún error, ¿verdad? Que se está cometiendo mucho para hacérselo saber y para que ya no cometamos el error. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que abarca este tiempo gramatical, reglas, cómo yo puedo formar oraciones y vamos a estar viendo diferentes aspectos, ¿sí? Entonces les comparto muy brevemente lo que es el Google Site, ¿verdad? Por si alguien no lo tiene, tómele captura y ya sabe que ahí está disponible todo el material relacionado al curso de inglés 1 para que pueda tomar nota. Muy bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es Simple Present. Siempre cuando explico un tema de gramática me gusta mucho iniciar por la base. Siempre cuando ustedes vean un tema gramatical, siempre investiguen o siempre es importante que les expliquen en qué momento se utiliza ese tema de gramática. ¿Por qué? O ese tiempo gramatical. ¿Por qué? Existen diferentes tiempos gramaticales en inglés y yo tengo que saber muy bien reglas, estructuras, cómo hacer oraciones, por supuesto que sí, pero yo tengo que saber también muy bien cuándo tengo que utilizarlo. Si yo sé usar reglas, estructuras, pero no sé en qué momento utilizarlo, todo lo demás va a ser en vano. Entonces, con esto siempre vamos a iniciar con lo que es la definición o el uso de este tiempo gramatical. Para hablar del presente simple es importante que tomemos en cuenta un aspecto que es when do we use the simple present? ¿Cuándo tenemos que usar el presente simple? Y acá quiero aclarar algo y es un error que se ve en ocasiones y por eso lo quiero aclarar. En inglés existen dos clases de presente. Uno es llamado presente progresivo y el otro es llamado presente simple. Presente simple es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Si yo les pregunto, ¿cuándo creen que utilizo un presente simple en inglés? De hecho, si quieren mandar la respuesta al correo, sería excelente. ¿Cuándo creen que utilizo un presente simple en inglés?
Una de las respuestas más comunes, ¿verdad?, que yo he escuchado es que me dicen, yo utilizo presente simple para acciones o cosas que estoy haciendo ahora. Eso está incorrecto y me gusta hacer énfasis con esto y aclararlo de una vez para que no tengamos esta confusión. Como les comentaba, en inglés existen dos clases de presente. El presente simple, como nos dice acá, when do we use the simple present? Things we do all the days, routines. El presente simple específicamente se va a usar para rutinas. Una rutina es todo lo que yo realizo, no necesariamente todos los días, puede ser todos los días, puede ser una vez al año, una vez al mes, una vez cada 3 semanas o algo que no realizo nunca. Todo esto entra como un presente simple. Para cosas que ustedes están haciendo en el momento, por ejemplo, en este momento ustedes están recibiendo clase, en este momento yo les estoy dando clase. Eso es llamado presente progresivo, es otra clase de presente diferente, la cual en este momento no nos tenemos que preocupar. Hago énfasis con esto para que no tengan esta confusión. El presente simple son rutinas, ¿sí? Cosas que hacen en el momento es otro presente, ¿sí? Que se va a ver más adelante, pero en este momento no nos preocupemos por esto. Y no quiero que tengamos esta confusión. Presente simple, rutinas, cosas que usted hace una vez al año, 2 veces al mes, todos los días, una vez cada semana, 3 veces cada 5 meses. Todo esto es una rutina o también nunca. Todo esto entra como un presente simple. Entonces, para que tomen cuenta. When do we use the simple present? ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Lo utilizamos para todas aquellas situaciones en las cuales nosotros realizamos una acción constantemente. Puede ser todos los días, puede ser una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año, etcétera, pero se realiza con cierta frecuencia. Todo esto es un presente simple. O bien no se realiza nunca. Eso también es un presente simple. Entonces, pues es importante que lo tome en cuenta. Rutinas, ¿verdad? No vamos a tener confusión con esto, ¿sí? Siempre, siempre rutinas. Ahora bien, cuando estamos hablando de un tiempo gramatical en inglés, el inglés se apoya de diferentes aspectos importantes. Uno de estos es llamado auxiliares. Los auxiliares son ciertas palabras en inglés que me ayudan, o como bien me dice ahí, me apoyan a identificar en qué tiempo gramatical yo estoy hablando. Cada tiempo gramatical en inglés cuenta con su auxiliar. El auxiliar, como ya les mencioné, me sirve para identificar el tiempo gramatical en el que yo hablo. Por ejemplo, si alguien me dice y yo escucho do y does, estos son los dos auxiliares del presente simple. Yo sé automáticamente que esta persona me está hablando en un presente simple. Do y does, presente simple. El pasado tiene sus auxiliares, el futuro tiene sus auxiliares, etc. Cada uno tiene sus auxiliares. El del presente simple es do y does. Siempre que ustedes escuchen do y does o que ustedes utilicen do y does, quiere decir que están hablando en un presente simple. Ahora bien, otra cosa en la que no quiero que tengan confusión. Si ustedes buscan la definición de do y does también es utilizado como un verbo dentro del inglés que significa hacer, ¿verdad? Hacer o realizar algo. Ahora bien, cuando ustedes lo utilizan como un auxiliar, do y does no significa o no tiene una traducción como tal. No intenten buscar una traducción cuando lo utilizan como auxiliar dentro del presente simple porque les va a generar confusión, ¿sí? Depende cómo se utilice. Si se utiliza como verbo, es diferente. Es totalmente diferente, totalmente ajeno. Pero acá en el presente simple, do y does es el auxiliar. Entonces, es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. No le busquen una traducción al español, simplemente lo que tenemos que tener presente es que son los dos auxiliares con los que cuenta el presente simple. Ahora bien, hablando de los auxiliares, ¿por qué existen dos auxiliares en el presente simple? Y acá va un aspecto importante que nosotros vamos a tomar en cuenta. Estos son los auxiliares del presente simple, do y does. ¿Por qué existen dos? Porque nosotros contamos con lo que son diferentes sujetos dentro de una oración. Dentro de la oración podemos encontrar sujetos como he, she, it, que es él, ella, eso. Ya saben que it es para todo lo que no es persona. Y podemos encontrar sujetos como yo, tú, nosotros, ellos. I, you, we, they. Entonces,
El sujeto acá cumple un papel muy importante dentro de la oración. Depende qué sujeto utilicen, así va a ser el auxiliar. Si su oración, el sujeto es he, she, it, el auxiliar que usted va a utilizar es does. Si su oración, el sujeto es are you, we, they, el auxiliar que usted va a utilizar es do, toda la vida, ¿sí? Does para he, she, it, do para are you, we, they. Ahora bien, tenga presente que el sujeto no solamente puede ser un pronombre, el sujeto también puede ser un nombre, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, si yo no quiero decir she, puedo decir María. Si yo no quiero decir Oscar, puedo decir he. Si yo quiero decir Oscar y María, ¿verdad? Es un they. Entonces puede ser un pronombre o puede ser un nombre. Siempre bases en cuál es el sujeto que tenga y partiendo de esto usted va a decidir si es does o si es do, ¿verdad? Esto es bastante importante que usted lo tome en cuenta. ¿Cuál es el sujeto que tenga? Depende de esto, va a ser el auxiliar que usted va a estar utilizando, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos que el presente simple se utiliza con rutinas, nada más con rutinas. Ya sabemos que cuenta con dos auxiliares, uno es do y dos. Y ya sabemos que si tengo he, she, it, el auxiliar que voy a utilizar es does. Y si tengo I, you, we, they, el auxiliar que voy a utilizar es do. Ahora bien, en inglés hay tres clases de oraciones que nosotros podemos utilizar. Three sentences we can use. Una es llamada positive, negative, and question. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en inglés, haciendo uso del presente simple, yo puedo afirmar algo, yo puedo negar algo o yo puedo preguntarme algo, ¿sí? Esas son las tres clases de oraciones que nosotros podemos formar en un presente simple. Podemos afirmar, negar o preguntarnos algo. El objetivo de estas es que nosotros conozcamos muy bien cuál va a ser la estructura a utilizar, ¿sí? Tomando en cuenta esto, que hay tres estructuras o tres clases de oraciones que yo puedo formar, tengo que conocer la estructura para cada una de estas. Ahora bien, structures. Vamos a hablar un poquito de la estructura, ¿sí? Cuando vamos a hablar un poquito de la estructura del presente simple, hay ciertos aspectos importantes que quiero que tomen en cuenta. El primero es que esto es como una receta. Imagina que usted tiene una receta y quiere hacer un pastel de zanahoria. Usted va a seguir la receta, va a tomar los ingredientes que dice ahí, lo va a seguir paso a paso y el pastel le va a salir bien, ¿verdad? Le va a salir con la consistencia deseada, le va a salir con el sabor que usted quiere, etcétera. Todo le va a salir bien porque usted siguió la receta paso a paso. Siguió la receta, hizo el pastel, se comió el pastel. Otro día quiere hacer otro pastel. Bueno, sigue la receta, va a hacer otro pastel de zanahoria, pero también le va a salir bien porque siguió la receta. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque pasa lo mismo con la estructura. La estructura en inglés, en este caso en el presente simple, siempre va a ser la misma. Es como una receta. Lo único que va a cambiar es la oración. Si usted sigue la receta o la estructura paso a paso, va a poder formar cualquier oración en el presente simple y esta oración va a estar correcta. Entonces, el secreto acá es seguir la estructura siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Siempre que usted siga la estructura, va a poder formar cualquier oración en presente simple, ya sea positiva, negativa y pregunta. Con esto quiero también decirle que pierda el miedo a escribir en inglés. No haga, por ejemplo, voy a escribir la oración en el traductor de Google, el traductor me va a decir cómo es en inglés. No. Lo que hace el traductor de Google es que le va a traducir palabra por palabra. Como es una máquina, no es una persona, no analiza gramaticalmente cómo tiene que ordenar la oración, por ende la oración va a estar incorrecta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a lograr yo realizar una oración en presente simple? Simplemente siguiendo las tres estructuras. Si estas tres estructuras que yo voy a explicar a continuación usted las comprende muy bien, va a poder formar cualquier oración en presente simple. No solo es de comprenderla, sino también de practicar. Usted también tiene que realizar oraciones y con esto va a ir formando o se le va a ir quedando la estructura. Va a llegar un momento en el cual usted ya no va a necesitar verificar la estructura, ya no va a necesitar ver de nuevo, ay, ¿cuál era la positiva? ¿Cuál era la negativa? Porque ya lo va a hacer de forma automática. ¿Cómo se logra esto? Con la práctica. Esto es propiamente práctica y por supuesto comprender cómo va la estructura, ¿verdad?
Eso sería un aspecto importante a considerar. Y otro aspecto importante, a continuación, o ya vamos a estar viendo las estructuras, por favor, que no le cause confusión. No intente agregarle cosas que no menciono dentro de la estructura, no intente cambiar algo dentro de la estructura, ¿verdad? O a veces nos surgen dudas de decir, bueno, pero acá, ¿por qué no le agrego esto? ¿Por qué no se le agregan ciertas cosas? Porque gramaticalmente ya es así, el inglés ya nos da la estructura, entonces, para evitar confusiones, evitar que usted también se confunda al momento de ver las estructuras, simplemente sígala paso a paso. Si me dice que va un sujeto, agrego un sujeto. Si me dice que va un verbo, agrego un verbo. Si me dice que ponga un complemento, pongo un complemento y nada más, ¿verdad? Entonces, no intentemos agregarle cosas que no dice la estructura, no intentemos quitar cosas que no dice la estructura, no pongamos cosas que no van dentro de la estructura, porque eso nos va a causar confusión y vamos a hacer que la oración esté incorrecta. El secreto acá o el tip es comprenderla y simplemente seguirla paso a paso, porque es una regla, ¿verdad? Entonces simplemente la sigo paso a paso y ya con esto voy a lograr obtener lo que es una oración correcta, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a estar ya viendo lo que es específicamente las estructuras, ¿sí? Primero que nada, vamos a iniciar con la estructura positiva. ¿Cómo yo puedo formar una estructura positiva o una oración positiva haciendo uso del presente simple? Por supuesto, acá tengo que ver que yo voy a hablar de una rutina, ¿verdad? Una rutina. Entonces, lo primero que yo necesito para formar una oración positiva es un sujeto. ¿Qué sujeto voy a necesitar? Bueno, el sujeto puede ser he, she, it, puede ser I, you, we, they, puede ser un nombre, es decir, puede ser María, Susana, Juana, cualquier nombre, o puede ser un pronombre, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, they. Después voy a necesitar un verbo. ¿Qué verbo? Depende de lo que yo quiera mencionar. Puede ser pintar, estudiar, leer, cocinar, correr, ¿verdad? Write, study, paint, ¿verdad? ¿Cómo voy aprendiendo verbos? Conforme a oraciones. Si usted quiere hacer una oración y quiere decir, yo quiero hablar acá sobre jugar, que yo juego con mi hermanito todos los sábados. Bueno, yo quiero decir eso en el presente simple. No sé cómo es jugar, puedo buscarlo, por supuesto que sí. Es una forma también de ir aprendiendo nuevos verbos, ¿verdad? Y por último, un complemento. ¿Qué complemento? Pues el complemento es lo que le viene a terminar de dar sentido a la oración. Con el complemento usted va a saber específicamente cuál es lo que usted desea mencionar, ¿verdad? Va a terminar de darle sentido a la oración, ¿verdad? Yo juego con mi hermanito todos los sábados. Eso es el complemento, todos los sábados. Ahora bien, hay una regla que usted debe de seguir y es muy importante y nos dice, he, she, it is to the verb. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, como ya mencionamos, usted necesita un sujeto, necesita un verbo y necesita un complemento. Si su sujeto dentro de la oración positiva es he, she, it, es decir, él, ella, eso, ese verbo que usted va a utilizar va a llevar ese. Siempre, siempre, siempre. Para que lo anote, siempre va a llevar ese. Y por último, el complemento. Ahora bien, si el sujeto que usted tiene dentro de esa oración es they, we, you, I, verb in BF, base form, ¿qué quiere decir? Si el sujeto que usted tiene acá es they, we, you, I, el verbo va a permanecer en su forma base. Un verbo en su forma base es todo aquello en lo cual el verbo no tiene nada agregado. Es el verbo en su forma normal. No tiene S, no tiene ed, no cambia, es el verbo en su forma normal. Como bien nos dice, es el verbo en la forma base. Entonces acá es importante que usted tome en cuenta esto, ¿verdad? Que usted tome en cuenta esto y va a estar utilizando he, she, it, S to the verb, ¿sí? He, she, it le va a agregar S al verbo. They, we, you, I, el verbo se va a quedar en forma base. Y acá quiero que anote algo, algo importante.
Si quiere anótelo en español, se lo voy a mencionar en este momento. Solo le voy a agregar ese al verbo cuando tenga una oración positiva y el sujeto sea he, she, it, ¿sí? Solo le voy a agregar ese al verbo cuando tenga una oración positiva y el sujeto sea he, she, it, ¿sí? Para que lo anote. Y otro aspecto que también quiero que note que es importante es cuando tenga una oración con they, we, you, I positiva, cuando tenga una oración negativa y cuando tenga una oración en pregunta, el verbo siempre va a ir en forma base. Nunca le voy a agregar ese para que lo tome en cuenta. Entonces, solo le voy a agregar ese cuando tenga una oración positiva que el sujeto comience con he, she, it. O un nombre, ¿verdad? He ya sabe que es él, she ya sabe que es ella, it para todo lo que no es persona. Cuando tengo they, we, you, I en oración positiva, cuando sea una oración negativa y cuando sea una oración de pregunta, jamás le voy a agregar ese al verbo. Entonces, para que tome nota en su cuaderno de esto, es importante, ¿verdad? Entonces, recapitulando, oración positiva, necesito un sujeto, un verbo, un complemento. El sujeto, si es he, she, it, yo le voy a agregar ese al verbo. Si es they, we, you, I, el verbo se va a quedar en su forma base. Y pues eso sería la estructura positiva. Ahora vamos con la estructura negativa. Para la estructura negativa yo necesito un sujeto. Este sujeto puede ser he, she, it, I, you, we, they. Ahora bien, después vamos a necesitar lo que es auxiliar para que lo anote y la palabra que siempre me indica negación que es not. Auxiliar y not. Sujeto, auxiliar, not. Entonces, depende del sujeto que usted tenga. Si usted tiene he, she, it, va a colocar auxiliar y not. Si tiene he, she, it, va a colocar does y not. Si tiene I, you, we, they, va a colocar do y not. Ahora bien, en inglés existe algo llamado contractions. Las contractions se llaman así porque la función de ellas es unir dos palabras y volverla una sola. Las contractions generalmente usted los va a utilizar en un lenguaje un poquito más informal. ¿A qué me refiero con esto? A que usted los va a utilizar en un contexto en el cual específicamente usted tiene confianza con la persona. Amigos, familiares, conocidos. Sin contraction, generalmente usted lo va a utilizar en un lenguaje más formal. Usted no tiene confianza con la persona, por ende, pues específicamente la utiliza sin contraction. Las dos son totalmente válidas y usted va a tomar la decisión de cuál utilizar, si quiere ponerla en contraction o si quiere ponerla sin contraction. Entonces, ¿cómo es que va la estructura? Primero que nada, tenemos acá sujeto, ¿sí? Sujeto. Entonces, si mi sujeto es he, she, it, usted va a agregar does not, ¿sí? O doesn't, si usted lo quiere poner en contraction. Si mi sujeto es I, you, we, they, usted va a poner do not o don't, si lo quiere poner en contraction, ¿sí? Entonces va a poner he, she, it, doesn't. I, you, we, they, don't. O do not, does not, depende cómo se prefiera. Después va a poner el verbo in BF. Acá el verbo siempre va a ir en su forma base. No importa el sujeto que tenga, el verbo siempre va a ir en su forma base, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a ir en su forma base. Toda la vida, ¿sí? Y por último, un complemento, ¿sí? Entonces, esta sería la estructura negativa. Ahora vamos con la estructura de pregunta. Para la estructura de pregunta, usted va a poner do o does, ¿sí? ¿Cuál va a colocar? Pues esto depende del sujeto. Si su sujeto es he, she, it, va a poner does. Si su sujeto es I, you, we, they, va a poner do, ¿sí? Sujeto, verbo en forma base, complemento,
y question mark. Acá siempre el verbo va en forma base para que tome nota. No le agrega nunca S. El verbo toda la vida va a ir en su forma base. Y en inglés no existe el signo de interrogación al inicio, solamente al final, para que lo tome en cuenta. ¿Sí? Entonces, otro aspecto importante para que lo note. Yo jamás puedo poner doesn't y don't en pregunta. Nunca, nunca, nunca. ¿Sí? Entonces, para recapitular estructuras, ¿sí? Estructura positiva primero necesita sujeto, verbo, complemento. Si su sujeto es he, she, it, le va a poner S al verbo. Y si su sujeto es they, we, you, I, el verbo se va a quedar en su forma base. Para estructura negativa tiene un sujeto. Si su sujeto es I, you, we, they, va a poner don't. Si su sujeto es he, she, it, va a poner doesn't. Lo puede poner con contraction o sin contraction. Es decisión personal. Después, acá el verbo toda la vida va a ir en su forma base. Jamás le va a agregar S y el complemento. Y ahora vamos con pregunta. En pregunta va do y does. El sujeto, el verbo en forma base, el complemento y el question mark, ¿verdad? Entonces, esa sería la estructura. Si usted la sigue paso a paso, va a poder formar cualquier oración en presente simple. Ahora bien, como ya mencionamos con he, she, it, quiero aclarar algo por si alguien tiene esta duda, porque me la preguntaron anteriormente. No se confunda, me preguntan por qué no coloco do y does en oración positiva, porque la estructura así es, ¿verdad? Gramaticalmente, así el inglés me dice que es. No se confunda, ¿verdad? No agregue do y does en la estructura positiva. Si se da cuenta en pantalla, no está dentro de la oración, no lo agregue, ¿verdad? Como auxiliar, para evitar confusiones. Lo puede agregar en la única ocasión que sea un verbo. Como ya sabe, si usted quiere hablar del verbo realizar algo o hacer algo, sí. Pero iría en el espacio de verbo. Ya es otra situación. Pero el auxiliar como tal, no intente agregarle nada. Simplemente siga la estructura. Si la estructura no me dice que va a auxiliar ahí, no le coloco el auxiliar. Si la estructura me dice que va el auxiliar ahí, le coloco el auxiliar. Si la estructura me dice que le agregue S con estos sujetos, solo con estos sujetos se lo voy a agregar. Entonces, el secreto acá es simplemente seguir la estructura, ¿verdad? No intente agregarle nada, no le quite nada, solamente sígala paso a paso. Ahora bien, para agregar S, cuando usted tenga he, she, it, hay ciertos verbos o reglas de verbos que usted tiene que conocer. A algunos nada más les agrego S y algunos otros siguen ciertas reglas que son las que vamos a ver a continuación, ¿sí? Tenemos acá. Reglas. La regla número 1. Estas reglas, por si quiere tomar nota, únicamente aplican cuando usted tiene oración positiva, he, she, it, porque el verbo lleva S. Para las demás, no, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un verbo, el cual termina con Y, tiene que fijarse en algo acá y vea. Lo primero que va a hacer es ver si el verbo termina en Y. Lo segundo que va a hacer es ver si ese verbo, qué hay antes de ese verbo, ¿sí? Usted tiene que identificar qué tiene antes de ese verbo. Si tiene una consonante, lo que usted va a hacer es quitar la y agregarle I, E, S, toda la vida. Quita la y le agrega I, E, S. Por ejemplo, fly, que es volar, si usted se da cuenta, termina en Y, pero antes tiene una L. La letra L es una consonante. Por ende, usted va a quitar esa y le va a agregar IS. Fly, flies. ¿Sí? Tenemos el verbo cry. El verbo cry termina en Y, pero antes tiene una consonante. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a quitar esa y le va a agregar IS. Cry, cries. Fly, flies. ¿Sí? Ahora, para que tome nota, porque esto no está escrito en la presentación. ¿Qué pasa si un verbo termina en Y, pero antes tiene una vocal? Por favor, escribe el verbo play. Se lo voy a dictar. P-L-A-Y. Play, que es jugar. Ahora bien, vea que este verbo termina en Y, pero antes tiene una vocal, que es la A. Antes de la Y hay una vocal.
En este caso, nada más le agrega S. Entonces, paso número 1, voy a utilizar un verbo que termine en Y. Paso número 2, ver qué hay antes de esa Y. Si hay una consonante, usted va a quitar la Y y le va a agregar IES. Si hay una vocal, nada más le agrega S. Entonces, por favor, siempre sea muy minucioso con esto, porque si, por ejemplo, es un verbo que antes tiene vocal y usted lo que hace es quitarle la Y y agregarle IS, va a estar totalmente incorrecto. Entonces, para evitar esto, siempre enfóquense en qué hay antes de la Y, ¿verdad? Regla número 2, para todos los verbos que terminan en todos los verbos que terminan en usted nada más les va a agregar S. Por ejemplo, take, que es tomar, agarrar algo, take, takes. Ride, que es manejar, rides, le agrega S, nada más. Esa sería la regla número 2. Regla número 3, todos los verbos que terminen en S, Z, CH, SH, X o usted les va a agregar ES. Es, S, Z, CH, SH, X o usted les va a agregar ES. Por ejemplo, go termina con O, le agrega ES, goes. Fix termina con X, le agrega es, fixes, que es arreglar. Go es ir, fix es arreglar. Push, que es empujar. Push, termina en SH, pushes, ¿verdad? Se le agrega la S. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Go, goes. Fix, fixes. Push, pushes. ¿Sí? Entonces, esas serían las 3 reglas. Esas 3 reglas que acabamos de mencionar, como ya le mencioné, únicamente las va a utilizar en oraciones positivas en el he, she, it, presente simple, únicamente. He, she, it le va a agregar esto, ¿verdad? En oraciones positivas. Ahora bien, veamos un ejemplo. Tenemos la oración. María write a letter for Martin. Entonces, bueno, esta oración yo la quiero volver presente simple. Pero también se puede dar que yo cree una oración desde cero, que no me la den. Es sencillo, solamente sigo la estructura y es lo que quiero que veamos. Bueno, veamos, sigamos la estructura positiva. Nos dice que primero necesito un sujeto. ¿Qué sujeto tengo acá? Bueno, el sujeto que yo tengo es María. Entonces, escribo el sujeto. Después la regla me dice que necesito un verbo, pero me dice, muy bien, vea este verbo que usted va a estar utilizando. ¿Cuál es el sujeto que usted tiene? Ah, bueno, yo tengo el sujeto María. Es un she. Por ende, la regla me dice que yo le voy a agregar S a este verbo. Entonces veo, el verbo es write, que es escribir. Por regla gramatical yo le agrego S. Esta sería la regla número 2. Todos los que terminan en yo les agrego nada más la S, que es writes, ¿verdad? Y después, por último, la estructura positiva me dice que va un complement, ¿verdad? ¿Qué complemento? Que es a letter for Martin. María escribe una letra a Martín. Una carta, perdón, a Martín. Ahora vamos con la estructura negativa. Revisemos la estructura. Primero nos dice que va un sujeto. ¿Qué sujeto tengo yo? María, ¿sí? María. Después tenemos acá doesn't o don't. Entonces reviso la tablita. María es un she en estructura negativa. Yo puedo colocar does not o doesn't, como ustedes prefieran. En este caso, yo tomé la decisión de colocar doesn't en contraction, pero ustedes también pueden colocar does not, también es válido, ¿verdad? Después nos dice que necesitamos un verbo. Acá nos dice que el verbo siempre va a ir en forma base, no importa cuál sea el sujeto. Entonces, el verbo que yo tengo acá es write. Se queda en su forma base, write. No le vayan a agregar ese. Y el complemento, que es la última parte de la estructura, que es a letter for Martin. María doesn't write a letter for Martin. Oración negativa.
Y por último, en pregunta. En pregunta me dice que al frente va do o does. ¿Cuál voy a utilizar? Bueno, como ya sé que mi sujeto es María, ¿verdad? Si yo reviso acá, mi sujeto es un she, voy a utilizar does, ¿verdad? Entonces, does. Después va María, que es el sujeto. Después me dice que el verbo es en forma base siempre, que es write, siempre va en forma base. Y por último va el complemento y el question mark. Esto ignorémoslo, esto lo vamos a ver la próxima clase, cómo dar respuestas a preguntas. No se preocupen por eso de momento, lo vamos a ver después. Entonces tenemos acá, María writes a letter for Martin. María doesn't write a letter for Martin. Does María write a letter for Martin? Sí. Ahora bien, veamos otro ejemplo en el cual el sujeto ya no es solo María. Nos dice, María and Pedro write a letter for Oscar. Entonces, sigamos la estructura. Primero va un sujeto. ¿Qué sujeto tengo acá? María y Pedro. ¿Qué es esto? Un they, ellos, ¿verdad? They. Recordemos que we es para lo que me incluye a mí, por ejemplo, María, Pedro y yo. Eso es un we, pero como yo no estoy incluido dentro de eso, es un they, ellos, ¿verdad? Entonces, el sujeto es María and Pedro. Entonces, la estructura me dice que como es un they, el verbo se queda en su forma base, ¿verdad? Entonces, María and Pedro write y el complemento que es a letter for Oscar. María y Pedro escriben una carta para Oscar. Vamos con la estructura negativa. Primero va el sujeto, que es María y Pedro, entonces es un they. Por ende, voy a revisar mi tablita. Puedo poner do not o puedo poner don't. Ustedes deciden. En este caso, bueno, voy a ponerlo en contraction, ¿verdad? En este caso es don't, pero pueden poner do not, como ustedes prefieran, ¿verdad? Después nos dice que el verbo va en su forma base. Toda la vida el verbo va en su forma base. No importa qué sujeto tenga, acá siempre el verbo va en forma base, que es write. Y el complemento, que es a letter for Oscar. Y ahora vamos con pregunta. Al frente va do o does, en este caso es do, porque tengo they, ¿verdad? Después el verbo acá siempre va en forma base, que es write. El complemento, que es a letter for Oscar, y el signo de interrogación. Entonces me queda, María and Pedro write a letter for Oscar. María and Pedro don't write a letter for Oscar. Do they write a letter for Oscar? ¿Sí? Como pueden ver, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esto, ¿verdad? En los últimos minutos que nos quedan, vamos a estar haciendo 3 oraciones. Les voy a dejar la estructura en pantalla. Y mientras tanto, pues simplemente voy a ir repasando un poquito de las cosas que mencioné. Y hagan una oración positiva, una oración negativa y una oración en pregunta y envíen al correo, ¿verdad? Siga la estructura. Usted decida qué sujeto utilizar, decida qué verbo ponerle, decida qué complemento. Y siguiendo la estructura vamos a estar haciendo uso de el presente simple. Recuerde que el presente simple es para rutinas, nada más rutinas, toda la vida rutinas. Y recuerde que si es estructura positiva, he, she, it, usted le va a agregar ese al verbo. Si es negativa y pregunta, no. Tome en cuenta las reglas de verbos que estuvimos mencionando y tome en cuenta que si usted sigue la estructura va a poder formar cualquier oración en presente simple, no importa la oración que usted decida utilizar, ¿verdad? O decida crear, intente crearla desde cero, como ya le comentaba, los motivos a que creemos oraciones desde cero. No le agregue nada a la estructura, si no está dentro de la estructura, no se lo agregue, ¿verdad? No se lo agregue, no le quite nada también a la estructura, simplemente sígala paso a paso y su oración le prometo que va a estar correcta si sigue la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura jamás va a cambiar, siempre va a seguir siendo la misma estructura, ¿verdad? Para que lo pueda tomar en cuenta. Entonces, realice la oración. Otro ejercicio, realice muchas oraciones, muchas oraciones.
Busque verbos, intente ver si tienen alguna regla de ese, todo esto le va a ayudar. Si quiere enviar el correo sería excelente. Mientras más oraciones usted realice, mucho mejor, ¿verdad? Realiza oraciones positivas, realiza oraciones negativas y realiza oraciones de pregunta. No busque las oraciones en internet. Intente inventarlas usted. Diga, bueno, quiero un sujeto, voy a poner el perrito, the dog, voy a poner el verbo jugar, play. Recuerde que con play, ¿verdad? Todos los verbos que terminan en y antes tienen una vocal, lo único que usted hace es agregarle s. Si el verbo termina en y, pero antes tiene una consonante, va a quitar esa y le va a agregar es para que lo tome en cuenta. Entonces, pues, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana. Voy a estar esperando sus correos. Recuerde que no tiene punteo, pero nos ayuda a practicar. Y también si yo veo algún error, también me ayuda a mí para poder hacer énfasis y aclarárselos durante clase, ¿verdad? Para que lo pueda tomar en cuenta. Les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.